Buenos días. Quisiera dar una bienvenida muy cálida a todos ustedes. Muchas gracias por venir. La primavera en Washington es una maravilla, como pueden ver, es fantástica. Ustedes son muy valientes, pero como periodistas así son. Entonces, realmente muy agradecido por su participación a pesar del clima de hoy. Voy a compartir solo unas palabras de bienvenida. Para el diálogo es sumamente grato y de gran satisfacción tener el evento aquí hoy día sobre medios y democracia en las Américas, con muchos de los periodistas más respetados e importantes de la región, un grupo de lujo de participantes y discusión sobre grandes desafíos que enfrentamos todos: acceso a información, periodismo investigativo, elecciones y corrupción. El diálogo hace muchos años ha tenido un gran compromiso y trabajo sobre estos temas, y en los últimos años tenemos un compromiso aún mayor, una atención más profunda, más seria, sobre todo con nuestro programa de Estado de Derecho, establecido hace 4 años, y la llegada de Michael Camilleri como director de ese programa en mayo del año pasado. Michael es, ustedes conocen, tiene experiencia en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, y también antes trabajó algunos años con la relatora de libertad de expresión en la OEA, así que viene con enorme conocimiento, experiencia sobre este tema, y el diálogo está sumamente contento de tener Michael para dar más impulso a este tema en un momento muy crítico para todos nosotros. Entonces quiero agradecer a Michael y también a Ben Raderstoff, que trabaja con Michael sobre su gran trabajo en esta área. También agradecer y felicitar el liderazgo de Fundamedios en organizar este evento. Gracias a todas las instituciones colaborando con Fundamedios en esto, el diálogo, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial para la libertad de expresión, el presentado aquí por Edison Lanza, la Fundación para el Debido Proceso, Freedom House, PADF, Pan American Development Foundation, el Instituto Prensa y Sociedad, y el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación. Es un esfuerzo conjunto y de gran colaboración. El diálogo está muy contento de ser parte de ese grupo de lujo. Bueno, sin nada más, es muy grato presentar el cerebro y el motor atrás de este esfuerzo, y que realmente he hecho tanto para este tema en su país, Ecuador, y también en todas partes de América Latina. César Recurute, que es director ejecutivo de Fundamedios, y él va a abrir la conferencia formalmente y compartir palabras con ustedes. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Confío que va a ser un día muy productivo, muy interesante. Habría mucho tiempo para discusión y preguntas, porque no tenemos la cantidad de gente que tal vez esperábamos, pero sí la calidad está altísima. Muchísimas gracias. César. Muchísimas gracias, Michael, por recibirnos, además, en tu casa, en el diálogo interamericano. Para nosotros es realmente un placer hacer esta conferencia aquí. Bueno, la nieve un poco ha afectado los planes, pero lo tomamos como un buen augurio. O sea, realmente mojarnos con un poquito de nieve lo tomamos como un buen augurio.
Quiero una vez más agradecer a todas las instituciones que se sumaron a este esfuerzo. Realmente esto no hubiera sido posible sin ese trabajo colaborativo, cooperativo de todas las instituciones que ustedes ya la conocen: Freedom House, el DPLF, PDF, el Diálogo, por supuesto, la Comisión Interamericana, la OEA, NTN 24, que también nos ha apoyado muchísimo en este evento. La idea es que podamos tener un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, en el cual los periodistas de América Latina y los periodistas de medios hispanos de los Estados Unidos podamos establecer un contacto, podamos establecer un diálogo, la posibilidad de conformar redes de solidaridad y de trabajo común. Y se han elegido estos 3 grandes temas, que son acceso a la información, donde hay, creo, retos interesantes de experiencias que se pueden intercambiar, tanto en los Estados Unidos, que tiene probablemente la ley de acceso a la información más antigua del continente, desde los años 60, las experiencias más recientes de América Latina, los retos comunes, cierto, que vamos encontrando con los nuevos escenarios tecnológicos y bueno, por la vigencia de leyes que probablemente ya quedaron un poco atrás en relación a los avances más recientes. También, obviamente, queremos examinar el estado de la libertad de expresión en la región, tanto los nuevos y los viejos retos. Ayer conversábamos en la National Endowment for Democracy, de que, y Edison lo decía, me imagino que ahora lo va a reiterar, que si bien hay nuevos retos para la relatoría y para la libertad de expresión en la región, el cuidar de los puntos claves básicos de la libertad de expresión es siempre un reto constante. Y esto lo vemos, yo creo que reflejado en varios países de la región, cómo hay que cuidar todavía los principios básicos de la libertad de expresión en toda la región. Y finalmente queríamos también hablar del papel que cumple el periodismo de investigación y el periodismo en la lucha contra la corrupción, este gran tema regional de los últimos años, y en el cual evidentemente el periodismo ha jugado un papel fundamental. Además, trabajando de una forma, no sé si llamarlo novedosa, pero estos trabajos colaborativos transnacionales son sumamente importantes para descubrir también la corrupción que tiene escala transnacional. Así que estos 3 temas que los vamos a topar en el día de hoy, me parece que son temas muy importantes y que pueden abrir una discusión mucho más amplia. Esperamos que esta además no sea la única conferencia, que podamos hacer muchas más y que podamos realmente abrir ese diálogo entre periodistas y medios de comunicación de América Latina con periodistas y medios de comunicación de medios hispanos de los Estados Unidos. Así que bienvenidos una vez más y muchísimas gracias. Edison, a ti te toca el abrir el evento. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y quiero agradecer a César por la invitación al diálogo interamericano, Michael Shifter, también por acogernos aquí. Me toca, bueno, la difícil tarea de, en algún modo, representar a Luis Almagro, que había comprometido su presencia hoy aquí para abrir este evento, pero bueno, por la cantidad de obligaciones que se le han acumulado, y justamente hoy había una visita del vicepresidente de Estados Unidos a la OEA, que creo que se está suspendiendo en este momento, pero que requería una logística muy complicada, muy compleja, y bueno, me solicitó que en nombre de él les diera unas palabras de salud y de bienvenida. Creo que es bien importante, en este caso, referirnos a Almagro, porque para un relato sobre libertad de expresión, o para la libertad de expresión,
que tiene que vigilar la situación de libertad de expresión en el hemisferio, en el marco de la OEA, que es una organización de estados, tener un secretario general con el compromiso que tiene Almagro con las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y la democracia en el continente, hace la verdad que mucho más fácil nuestra tarea. Creo que no todos los relatores en estos 20 años que tiene la relatoría han contado con esa espalda ancha que a uno le ofrece el secretario general, así que creo que es muy fácil presentarlo. En ese sentido, sobran las palabras en el sentido que se ha comprometido con este tema en cada uno de los países donde hay violaciones a los derechos fundamentales y a la afectación a la democracia, y en definitiva, que es el germen muchas veces del autoritarismo que lamentablemente tenemos que combatir en diferentes puntos y lugares del continente. También decirles que digamos, cuando César nos trajo esta idea de tener un diálogo norte-sur en el hemisferio sobre periodismo, libertad de expresión y democracia, una idea fantástica que creo que hacía falta, nos hacía falta un espacio de este tipo. El secretario general recibió a César y al equipo de Fundamedios, y en forma inmediata me llamó para decirme: la OEA le va a dar el respaldo a esta iniciativa, queremos que la relatoría obviamente también esté. También teníamos una conversación en marcha, por supuesto que la relatoría desde el primer momento apoyó esta iniciativa, y por eso, digamos, el compromiso de la OEA en su conjunto con esta posibilidad de tener este diálogo. Y decía que me parece necesario esta instancia, porque en definitiva, durante mis primeros años en la relatoría, había una mirada como que en el tema de libertad de expresión, los problemas eran, digamos, básicamente los países latinoamericanos y focalizados sobre todo en algunos. Cuando me preguntaban en mi primer año de gestión, bueno, se hablaba de la situación de Venezuela, la situación obviamente, por supuesto, de Cuba, de supresión total de la libertad de expresión, la situación de Ecuador en aquel momento, Argentina parecía como un escenario complicado, obviamente México, las situaciones de violencia contra periodistas, etcétera, pero digamos poco más el escenario. Y creo que en estos años hemos visto, digamos, de todo en este tema, ¿no? Hemos visto cómo algunas de las situaciones puntuales han mejorado. En el caso de Ecuador, con el anuncio la semana pasada del presidente Lenín Moreno de que quiere un escrutinio internacional para dar vuelta a la página y remover los obstáculos a la libertad de expresión, pero hemos visto situaciones que han empeorado, por supuesto, como en el caso de Venezuela, como en el caso de que se mantiene en buena medida de Cuba, pero sobre todo un estilo de hacer política en muchos países del hemisferio, incluido Estados Unidos, que se basa de algún modo en la polarización, en la descalificación del otro y en la descalificación del periodismo, y por lo tanto creo que nadie está libre hoy, ningún país prácticamente está libre de digamos, vigilar y proteger la libertad de expresión y volver a reiterar algunos fundamentos que parece que cada tanto lamentablemente nos olvidamos y reiteramos errores del pasado en la región, sea de la ideología que sea quien esté en el gobierno. Por lo tanto, me parece que hoy es bien interesante este espacio, nunca más oportuno. Me entusiasmé y ya empecé a hablar de lo que voy a hablar en un rato, pero bueno, ayer Almagro me pedía estas palabras. Entonces, en nombre de él, decirles que bueno, que las puertas de la OEA están abiertas para las periodistas, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil. Esto no es un discurso, es con hechos. Me ha tocado muchas veces levantar el teléfono y pedirle a la Secretaría General que reciba a algún periodista que está en una situación de riesgo, que quiere contar con el apoyo de la OEA, del Secretario General, con pedirle el apoyo para un evento de este tipo, y siempre hemos encontrado el apoyo de Almagro para este tipo de iniciativas. Por lo tanto, me parece que en nombre de él hubiese deseado estar aquí, pero va a seguir apoyando esta iniciativa con mucho gusto. Muchas gracias. Antes de que me quitan el micrófono, vamos a arrancar de una vez con el primer panel del evento sobre avances y retrocesos en la transparencia y el acceso a la información. Vamos a hacer un pequeño reacomodo de los muebles acá y pediríamos a nuestra moderadora Lisa de Riego presentar a los panelistas de esta primera discusión. De nuevo, bienvenidos y vamos adelante. Gracias.
En años 2016 a 2017 recibió la beca de democracia Reagan-Fashel del National Endowment for Democracy. Bienvenido a César también. A su izquierda tenemos a John Dinges, que es profesor en la Escuela de Periodismo en Columbia University. John trabajó como periodista corresponsal especial en América Latina durante el periodo de las dictaduras militares, escribiendo para la revista Time, el periódico Washington Post, Global Post y el Miami Herald, igual que ABC Radio. Actualmente, ya dije que es profesor de periodismo, es autor de varios libros también sobre las dictaduras y guerras civiles en Latinoamérica. El más reciente, The Condor Years, How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents, o en español, Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Y last but not least, tenemos a María Peña, que María ha trabajado como periodista bilingüe aquí en los Estados Unidos los últimos 28 años. Actualmente trabaja como corresponsal nacional de La Opinión Impremedia, cubriendo asuntos que afectan a la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y en todas las dependencias del gobierno federal, incluyendo en la Casa Blanca y el Congreso. A través de su carrera, María ha entrevistado a varios empresarios y líderes políticos a todos niveles del gobierno, incluyendo al presidente Barack Obama y a Hillary Clinton y Bernie Sanders. María también ha trabajado para empresas como EFE, UPI, NBC, Univision y Telemundo. A ver, mi plan es que este panel sea bastante informal. Quiero que todos hablen, si tienen algo que aportar. No es que vamos de uno a otro. Yo quiero que esto sea más como un diálogo, igual con el público. Voy a dejar, quiero dejar al final quizás unos 20 minutos para hacer preguntas, pero si se les ocurre una pregunta, antes de eso, por favor, esto es un diálogo. No estamos aquí dando un discurso. Bueno, ahora acabo mi discurso y empiezo a hacer un diálogo. Empezamos por lo más básico. ¿Cuál es la importancia del acceso a la información o del público a buscar y recibir información del gobierno y las administraciones públicas? ¿Quién quiere empezar? Hola. Bueno, comenzaré yo. Hay que reconocer que hay que partir que el acceso a la información es parte de este derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión. Es decir, sin poder acceder a información, es imposible entregarla luego al público. Ese es el principio básico. Y esto está reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿no? Se dice ahí claramente que el derecho comprende la posibilidad de recolectar información para después de entregarla al público. Ahora, lo que ha pasado es que este derecho se ha ido expandiendo a medida que los gobiernos se vuelven, o que las sociedades se vuelven más transparentes. El acceso a la información finalmente tiene que ver con este principio de transparencia de los gobiernos y de las sociedades. Y a partir de esos avances, ¿no es cierto?, se han ido desarrollando legislación. En Estados Unidos la FOIA data de los años 60, Colombia tuvo una primera legislación en los años 80, pero la gran ola de leyes de acceso a la información en América Latina es de los años 2000. Ahí se comienzan a aprobar una serie de leyes hasta concluir esta ola con la ley modelo de la OEA, ¿no es cierto?, que se convierte como en el parámetro de todo el resto de legislaciones. Sin embargo, para mí la impresión es que al final del día todas estas legislaciones van quedando obsoletas en la medida en que entran en conflicto con las nuevas tecnologías. Y esto porque las nuevas tecnologías hacen que invierten un poco la ecuación, en la medida en que son los individuos los que nos volvemos más transparentes ante el Estado y ante terceros, ante empresas privadas, ¿no es cierto? Entregamos todos nuestros datos a terceros y nuestros datos están circulando por ahí. Y los gobiernos, en cambio, se comienzan a cerrar,
los gobiernos comienzan a volverse cada vez menos transparentes. Y esto yo creo que es el gran reto que tenemos en este momento. Y hasta ahí llego. Yo quiero añadir, ¿aló? Sí, hola. Buenos días a todos y gracias a todos los valientes por haber desafiado la tormenta invernal aquí en Washington y gracias por invitarme. Yo quiero hacer hincapié en abrir con el escándalo que ahora sacude a Washington y es el escándalo de Facebook y Cambridge Analytics, que hizo uso indebido de los datos de 50 millones de usuarios en Facebook. Posiblemente algunos de ustedes acá también. Y abro con ese ejemplo porque representa la máxima que usamos todos los periodistas y todos los líderes políticos, y es, como dicen en inglés, knowledge is power. El conocimiento es poder. ¿Y por qué es importante tener acceso a las fuentes y a la información información veraz? Es que eso nos hace más fuertes como consumidores y como votantes. Por supuesto, es un elemento clave en cualquier democracia. Estamos viendo en nuestro país, acá en Estados Unidos, cómo esa institución del periodismo está bajo ataque constante, casi semanalmente, casi a diario, e irónicamente desde las redes sociales como Twitter. Entonces yo creo que es un panel muy oportuno en estos momentos en el que los periodistas en Estados Unidos pues no necesariamente estamos censurados, ni hay una represión abierta, pero sí obviamente hay intentos, amagos de manipulación y de bloquear o restringir el acceso a esa información que necesitamos como votantes y como consumidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claudia, gracias por invitarme. No sé si me escuchas. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, 3, 2, 1. Ahí, ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí me escuchan? Creo que tienes que hablar más cerca. Hola, hola. Ahora sí. Ok, bueno, nada. Yo quería pues mencionar que sí, el acceso a la información en estos momentos, sobre todo para los inmigrantes, que son quienes nos ven, digamos, aquí a Univisión, es importantísimo porque estamos viendo esta administración que básicamente muchos se sienten que los están atacando, que están implementando las leyes de inmigración más estrictamente. Estamos hablando de que un criminal no solamente es un ladrón, un violador, sino también una ama de casa que no ha cumplido con la orden de el juez de inmigración de salir voluntariamente y de irse del país, que tiene una orden de deportación y que no la ha cumplido, ¿no? Entonces, creo que para nuestra audiencia hispana, sobre todo, el acceso a la información en estos momentos es vital. No es, digamos que no es un lujo, sino más que todo una herramienta de sobrevivencia. Bueno, yo siempre cuando hablo con mis reporteros, cuando yo era editor, o con mis estudiantes, siempre digo que entre las funciones del periodismo para la democracia, la función más importante es el periodismo de investigación. Y es justamente la función que menos afectada es por los medios, la nueva tecnología. Y justo en la transparencia, las leyes de acceso a información, veo yo que es el gran avance que hemos hecho en los últimos 20 años, porque cuando yo empecé en el periodismo en América Latina, prácticamente no existía leyes, o no existían leyes de acceso a información. Uno tenía que pedir a las fuentes que te den como favor algunos documentos, y eso se prestó a la manipulación por parte de las autoridades, de los periodistas. O sea, los periodistas dependíamos mucho de las autoridades y nos daban lo que les daba la gana. Ahora hemos hecho un gran avance. Yo creo que los nuevos medios, la nueva tecnología ha ayudado mucho a los periodistas, pero más que eso, a la sociedad, a los ciudadanos.
Existe muchas leyes ahora en América Latina. No sé si alguien va a dar un recuento país por país, pero en mi experiencia funcionan, por ejemplo, en Chile, que yo conozco más, bastante bien. Otra cosa es que los periodistas usan la ley. Cuando se estaban legislando las leyes, los periodistas tuvieron muy poca participación en empujar las leyes de transparencia. Yo creo que eso es una falencia bastante grande por parte de periodistas, de medios de comunicación en muchos países. Pero con las leyes, la parte que funciona bien, muy bien, y los periodistas lo usan, es la transparencia pasiva. O sea, que todas las agencias de gobierno ahora tienen, por ley, tienen obligación de poner en sus sitios web mucha información, y eso es un avance increíble. Y los periodistas, los medios de comunicación lo usan. Otra cosa es la transparencia activa, o sea, que yo como periodista pido la información, defino exactamente lo que quiero y el gobierno no me tiene obligación por ley de entregarlo. Esa parte, en mi opinión, funciona bastante a medias. Pero sin las leyes sin las nuevas tecnologías no pudiéramos procesar los datos que están a nuestro alcance ahora. Eso es un gran avance. Sin el acceso a información y las leyes, no pudiéramos hacer el periodismo de investigación como lo estamos haciendo. Otra cosa es hacer ese periodismo de investigación por parte de nosotros los periodistas. Yo quería añadir, sí, un dato muy importante, no sé si ustedes están al tanto, pero creo que viene a propósito. Cuando estamos hablando de la libertad de prensa, no es una cuestión en el aire, ahí en las nubes, es algo que nos afecta a diario a los periodistas. El grupo Reporteros Sin Fronteras hizo su última evaluación, fue de 2017. Analizó los rankings, las posiciones de 180 países sobre la libertad de prensa, y ustedes adivinarían, no sé si podrían adivinar qué puesto ocupa Estados Unidos, un país que se precia de tener libertad de expresión, libertad de prensa e incluso de dar lecciones de democracia al resto de los países del mundo. ¿Alguien quiere adivinar qué puesto tiene Estados Unidos? 50. No está, les doy una pista, no está en los primeros 10 puestos. 180 países, número 43. ¿Saben de nuestro continente qué país le ganó o qué países le ganaron? Costa Rica y Jamaica. Wow. Costa Rica y Jamaica le ganaron a Estados Unidos en el índice de libertad de prensa el año pasado. Yo creo que eso es una vergüenza para nosotros como periodistas en Estados Unidos, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino que para darles una idea del panorama que enfrentamos los periodistas en este país, ¿no? Cuando él hablaba de acceso a la información, es cierto, es disparejo aquí en Estados Unidos, depende mucho de la agencia. Y depende también de qué agenda política quiere cumplir esa agencia, ¿no? La experiencia que he tenido yo, es que, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las acciones de las agencias de inmigración, por lo general sí son transparentes en el sentido de que uno manda un correo electrónico, pide determinados datos, la mayoría del tiempo cumplen, pero obviamente hay que ver qué datos están dando, ¿no? Algunas veces son datos que son tergiversados o datos erróneos, o datos que confunden unas cosas con otras, y hay como un jaloneo ahí de estar pidiendo una información veraz. Con la Casa Blanca, pues ya ni se diga, incluso son abono para los comediantes en la noche, ¿no? Toda la manipulación de información e incluso mentiras
directamente a la prensa. Y yo me atrevería a decir que los briefings de las agencias en realidad no son la principal fuente de información que tenemos que tener los periodistas. Sirven de base para luego dar seguimiento, corroborar con otras fuentes, hacer investigaciones. Lamentablemente, profesor, no todos los medios tenemos la capacidad de hacer de periodismo investigativo. Pero simplemente yo creo que es muy importante siempre darle a los lectores contexto de por qué se está dando una información o si esa información incluso sirve para distraer de otros casos, como es ahora mismo en Washington la investigación del FBI sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. Yo creo que tenemos que tener las antenitas bien puestas y no olvidar cuál es nuestra misión, que es informar informar de forma veraz. Estar atentos a los trucos que pueden usar las agencias del gobierno para esquivar su responsabilidad de dar ese acceso a la información. Gracias, María. ¿Alguien más quería comentar algo más o seguimos? Seguimos. Okay. Bueno, yo creo que César y John hablaron un poco sobre aquello, pero vamos a empezar entonces de una manera un poco positiva. Que sí hay... perdón. Yo le cedo. Yo estaba pidiendo la palabra, pero no era obligatorio. No, es solamente una cuestión conceptual que quisiera precisar. Lo que está en discusión aquí, o lo que no está en discusión, sino lo que estamos asumiendo, es que la información pública, es decir, aquella que se da en el ámbito de la autoridad pública, del Estado y de los gobiernos, es en principio pública. Y que cualquier legislación al respecto restringe en determinadas cosas que tienen un estatus especial, tal o cual secreto de Estado respecto de armas o lo que fuere. Pero en principio, by default, ¿cierto? La información pública pertenece al público. Lo interesante de esto es que no creo que el público lo sepa. Si el público lo supiera, no sería posible, por ejemplo, este enfrentamiento que Trump suscita todo el tiempo contra los medios, como si gobierno y medios de información fuesen enemigos, adversarios, y el gobierno fuese perfectamente legítimo para el gobierno mezquinar la información. Lo que pasa es que en ciertos ámbitos obviamente sí hay, no podemos ser ilusos o inocentes en esto. Hay determinadas situaciones en que la información, no toda la información es pública por motivos de seguridad nacional y hay razones muy legítimas. Hay información de los sistemas, de los servicios de espionaje que no son públicos y que nosotros jamás sabremos. O sea, la Universidad George Washington tiene un centro de estudios que hace un trabajo fabuloso para destapar a posteriori secretos de Estado, implicación de Estados Unidos en golpes de Estado, por ejemplo, que se saben décadas después, pero no en el momento precisamente para resguardar la seguridad nacional. De acuerdo, y yo creo que es muy buena transición, porque precisamente que John y César habían hablado, sí tenemos leyes, o sea, leyes en los Estados Unidos, incluso la primera ley creo que fue en el 1777 de Suecia y Finlandia, 200 años después, fue que los Estados Unidos sacó su ley de FOIA en el 1976. 67, perdón, y la ampliaron luego en el 76, que permite, o sea, que uno no tiene que ser ciudadano americano, haga una petición, una solicitud para información supuestamente pública, como estaban diciendo todos. Sí, existen como 9 excepciones, una de las cuales son como secretos del militar, o sea, cosas que enfrentan al national security, y bueno, eso lo teníamos acá en el 77 y ahora vemos que en países como varios países de Latinoamérica en los últimos 20 años han instituido leyes. Pero lo que pasa es que, o sea, no es inmediato, claro. Tiene supuestamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el gobierno tiene 20 días laborales para cumplir con una solicitud. Y claro, John, eso siempre pasa, ¿no? En los 20 días tienes toda la información que has pedido y además, o sea, te dan más. Te dicen, no podemos cumplir con los 20 días y te vamos a entregar en cuanto lo podemos. Usted puede apelar. Si no está de acuerdo, uno nunca apela porque uno sabe que no sirve. Pero después sí cumplan.
O sea, no es que no cumplan, pero con los 20 días, lo importante es que contestan, dicen que hemos recibido y que van a hacerlo. Pero yo creo que no es realista exigir que 20 días toda la información deben entregarse. Y además recordemos que la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ha tenido que demandar al gobierno. El año pasado tuvo 13 demandas para exigir la entrega de esos datos que se hicieron a través de FOIA y que muchas agencias del gobierno simplemente ignoraron. Yo creo que es un estupendo indicador de la salud de una democracia el tema de qué tan transparente es un gobierno, que cuantas menos dificultades pone un gobierno para acceder a la información es un mejor signo de democracia. Y al contrario, cuando un gobierno comienza a tener rasgos autoritarios, comienza a cerrar el grifo de la información, y esto lo hemos visto muy claramente en América Latina. O sea, de hecho, en este momento en América Latina, los países que no tienen ley de acceso a la información es Cuba, Bolivia, Venezuela, ¿no es cierto? No tiene ley de acceso, Venezuela. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. En el mismo sentido que manejaba César, yo creo que tenemos muy buenos rankings sobre libertad de expresión, pero tenemos poca información, digamos, de monitoreo sobre cómo los estados cumplen con el acceso a la información. Sé que es más difícil de monitorear, porque obviamente es más difuso cómo los ciudadanos y los periodistas hacen uso de esa herramienta y cuáles son las respuestas, pero creo que buen punto de partida de este panel y de este foro sería que pensar en que la sociedad civil empiece a monitorear y a denunciar con más determinación cuando los gobiernos se convierten en violadores del derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y además que hoy tenemos una línea de base bastante común en el hemisferio, dado que 23 países tienen leyes de acceso a la información, ¿no? Y por lo tanto me parece que ahí sería bien interesante ver cómo usan las excepciones, bajo qué, digamos, argumentos o excusas niegan información, cómo hacen el test de daño que se tiene que hacer, porque obviamente puede haber algún interés legítimo de preservar la información, pero siempre que eso, digamos, afecte en menor medida al interés público de conocer esa información. Entonces, creo que recién ayer o anteayer vi un primer informe sobre la opacidad en la era Trump, y por primera vez vi que las organizaciones de la sociedad civil aquí en Estados Unidos empiezan a medir cuál es la agencia más opaca, como por ejemplo la agencia ambiental, que era una agencia muy transparente, se está volviendo en una agencia muy opaca, por ejemplo, porque rechaza pedidos, porque deja de publicar información. Lo segundo es que la OEA tiene una ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública y ha servido de base para la redacción de las 20 y pico de leyes que hay en la región. Y hoy, bajo esta secretario general Magro, se le dio el mandato al Departamento de Derecho Internacional de actualizar esa ley de acceso a la información pública, hacer una ley tipo 2.0, por decirlo de algún modo, dado que hoy con las tecnologías digitales los estados deberían ser más transparentes, todavía no tienen excusas para ser más transparentes. Entonces ahí puede ser también un lugar de incidencia de la sociedad civil y de los medios y las organizaciones de medios para incidir, porque después una ley modelo interamericana incide en la región. Pero sí la sociedad civil está tomando un papel muy activo en esto, no es que están ciegos o sordos. Por ejemplo, el año pasado una coalición que se formó lanzó la página web, por si quieren apuntarlo, Freedom Press Tracker, que precisamente hace un rastreo de cómo va la libertad de prensa en Estados Unidos, documentó abusos contra la prensa y es algo que es impensable, que hubiese sido impensable hace 5 años. Y según esa página web, en Estados Unidos el año pasado hubo 19 arrestos de periodistas, de los cuales al menos 10 enfrentaron cargos, 12 registros y confiscaciones de equipos, 11 ataques contra periodistas, y 4 casos de detención de periodistas en la frontera sur. Hay otros grupos que no se me vienen a la mente ahora, pero también hacen eso, midiendo la transparencia u opacidad de los medios. Y es curioso porque lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la EPA, es que incluso han eliminado referencias al cambio climático, y eso obviamente va acorde con la política de la administración.
Vemos, por ejemplo, hablando en el caso de inmigración y de la necesidad de información de los inmigrantes, la Casa Blanca, que yo sepa hasta el día de hoy, no ha vuelto a restablecer la página en español, que durante muchos años y bajo distintos gobiernos demócratas y republicanos tuvo precisamente para personas que no dominen el inglés y que necesitan ese acceso en español. Por ejemplo, ya que estás tocando ese tema, el Departamento de Seguridad Nacional, por años, María, no tienen a un vocero en español. No hay alguien que nos pueda dar la información al público de habla hispana en español. Y digamos que no es un problema solamente con esta administración, sino también con la administración Obama. Y yo creo que, o sea, no es que los medios no están prestando atención, sino que también, o sea, incluso hubo un artículo la semana pasada o la semana antepasada que dijo que por primera vez este gobierno de Trump ¿cómo se dice?, censurado o negado 78% de las peticiones de FOIA. O sea, un número astronómico que nunca se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Claro, puede ser porque la mayoría de esas peticiones quieren los impuestos del señor Trump. Pero de todas maneras es una estadística muy interesante. Gracias. Solo dos cosas que había mencionado María. Una primera es esta cuestión de la seguridad nacional. Lo segundo es el programa que tiene George Washington University, el programa National Security Program. Security Archive. I'm sorry? National Security Archive. Los resultados de esa actividad demuestran es que aquello que se nos presenta efectivamente ya pasó, no podemos hacer nada al respecto, pero muy importante, si uno observa, mucho de lo que se mantuvo en secreto no debió mantenerse en secreto. Claro, nos enteramos después, pero ¿acaso es una buena guía para actuar hoy respecto de lo que hoy ocurre? Porque conceptos como seguridad nacional actúan se presentan de una manera muy genérica y total. Debieran las autoridades estar obligadas a presentar una explicación, aun si se mantiene en reserva, de por qué tal o cual información se retiene por razones de seguridad nacional. ¿Cuáles son esas razones exactamente? Esto es lo que no tienen que hacer. Y la expresión National Security en los Estados Unidos determina, por ejemplo, el tamaño del gobierno federal y el tamaño del presupuesto del gobierno federal, etcétera, ¿no? Es una especie de comodín que se emplea para negar libertades y accesos. Un comentario respecto de tres cosas. Uno, que este es un tema que aunque tiene un título bien concreto, es demasiado amplio. Y a partir de la idea, felizmente aceptada y consolidada, de que se requiere una legislación especial y que en la mayoría de países existe, después, y esto es una autocrítica también, los grupos que hemos estado trabajando en esto, como que nos hemos dispersado, ¿no? Porque evidentemente se puede ver desde el punto de vista de la libertad de expresión, desde la transparencia pasiva, como dice John, bueno, me lo diga, no te había saludado, John, pero hay un punto concreto, es qué pasa cuando no la prensa, que es otro tema la prensa, sino el ciudadano pide, ¿no? Entonces aquí quiero resaltar lo que ha dicho Edison Lanza, que realmente en cada país, habiendo ley, hay una realidad distinta, y en esa parte, aunque por ejemplo yo recuerdo pertenecer a grupos diversos de acceso a la información hace 10 años, y nos hemos ido por un aspecto, por el aspecto de la ley, por el aspecto y realmente no sabemos cómo está el asunto. Entonces, hay que tener una idea de qué está pasando. Por ejemplo, en el Perú hay ley hace, digamos, 15 años más, ¿no? Pero en cierto modo es como si no hubiera, porque hay que hacer un juicio para que te den, el juicio dura 10, yo tengo un juicio de 10 años por pedir un documento, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? Que debiéramos centrarnos en algo que pueda tener una conclusión regional, ¿no? Por otra parte, quisiera añadir un comentario sobre la transparencia judicial en América Latina. No hablo de hay mucha corrupción ahora
una cosa, hay una distinta cualidad de la justicia, y en muchos países todo esto está en completa oscuridad mientras se van sucediendo procesos importantísimos para la estabilidad democrática de los países. Entonces, una cosa muy buena que ha hecho la justicia brasileña es ir informando conforme van juzgando. Pero eso no pasa. Le van soltando como si fueran fake news, ¿no? Los propios fiscales, ¿no? Entonces todo lo que es lavajato es filtrado, ¿no? Entonces, al final, pero igual la transparencia judicial es una agenda pendiente, ¿no? Cómo se mueve a ese aparato para que puedan ir investigando y dejando en reserva lo que no puede ser informado mientras se investiga, pero realmente abriendo para que, en consideración a los nuevos tiempos. La última idea solamente la denuncio, ¿no? Los periodistas, claro, no usamos la ley porque nos demora mucho, ¿no? Entonces, prefiero una fuente. Pero naturalmente también se puede hacer cosas con sentido más estratégico, ¿no? Y ahí está lo del National Security Archives que habló Rivadeneira. Bien, eso es. Creo que es muy interesante porque, o sea, ¿cómo sabemos lo que no sabemos, no? Cuando el señor decía, bueno, es que la gente debe saber que la información es pública y que el gobierno en realidad no tiene derecho a restringir toda la información, escudándose detrás de ese comodín de la seguridad nacional. Pero lo interesante es, bueno, ¿y cómo sabemos lo que no sabemos? Y les doy un ejemplo, hablando de la transparencia de las agencias. La CIA parece ser una de las que más alergia tiene a la difusión de información, ¿no? En julio del año pasado tuvo un informe de 20 páginas con 126 razones por las que puede negar solicitudes de FOIA, supuestamente para proteger sus métodos y sus fuentes. Claro, el informe es secreto. John, no sé si tú has tenido alguna experiencia. Podemos turnarnos porque sí. Yo creo que hemos hablado poco en cuanto a yo creo que un comentario sobre Estados Unidos, porque no debemos hablar solo de Estados Unidos, pero sí es importante. Este país está viviendo una crisis de Estado de Derecho. Eso es sin duda. Por todos los problemas que hemos tenido a través de los muchos años en cuanto a la transparencia y el uso de la ley de FOIA, eso lo conocemos muy bien. La CIA es como tú dices, es el que menos cumple con la ley, que siempre esconde las cosas. Pero eso es poco comparado con la crisis que estamos viviendo ahora, porque simplemente las leyes no se cumplen, y cuando evidentemente no cumplan las leyes, no hay recurso. En el Congreso, el sistema de justicia tampoco ha actuado, entonces yo lo veo muy, muy serio. Es una cosa, yo creo que aparte un poco del tema del panel, si queremos hablar un poco del cumplimiento en América Latina, donde existe un poco el problema de uso, el problema de cumplimiento, el problema de seguimiento, el hecho de que los periodistas, que debemos ser los más activos en buscar la información, por el hecho de que muchas veces estamos persiguiendo temas que de muy corto plazo, entonces no tenemos tiempo para esperar que cumplan con la ley de transparencia. Yo creo que tenemos obligación, deber, de hacer ese seguimiento, de hacer las apelaciones, de no dejar que el gobierno sabe perfectamente de que si yo hago una petición por la ley de transparencia en cualquier país, en Chile, Argentina, los que tienen leyes, ellos saben que si se demoran, vamos a olvidarnos de la petición y no va a pasar nada. Entonces, si no hay seguimiento, si no hay persistencia en las peticiones, y son los periodistas los únicos que están con los recursos y el deseo y el deber
de servicio público que pueden hacer valer las leyes. Entonces, una postura más activa yo creo que hace falta. Yo creo que sí hay bastante activismo de parte de la sociedad civil. Tenemos el caso de la Fundación de Fronteras Electrónicas, que ha hecho un trabajo muy fuerte rastreando la falta de transparencia en todos los niveles del gobierno. Hacen peticiones a través de las cortes, o sea, porque obviamente cuando el gobierno se niega a dar ese acceso, pues afortunadamente en este país al menos están las cortes para poder acudir a ese recurso legal. En Estados Unidos, la Fundación de Fronteras Electrónicas, ACLU, el Centro para Políticas Responsables. ¿En América Latina hay organizaciones civiles que hacen cumplir las leyes de transparencia? Yo no puedo hablar por Estados Unidos porque mi experiencia es aquí en Estados Unidos, pero sí sé que en este país sí hay recursos legales para poder exigir rendición de cuentas, que en última instancia es parte de nuestra labor como periodistas, exigir rendición de cuentas a los que ostentan el poder. Bueno, pero mi impresión es que si bien hay avances legales, avances en la legislación y demás, yo sí creo que hay unas presiones enormes sobre el acceso real que tienen los periodistas, por ejemplo, a las fuentes. Y hablo de experiencias como que un gobierno en América Latina prohíbe a sus ministros ir a los medios de comunicación mercantilistas, privados, comerciales, ¿no es cierto? Y de esos casos se comienzan a ver muchísimos. O sea, los periodistas no van a tener acceso a tales fuentes. Aquí hay muchísimo de eso también, bajo la administración. Exacto, por eso decía yo que justamente el tema de acceso a la información, más allá del tema legal, de los avances legales, tiene que ver mucho con los rasgos autoritarios de un determinado gobierno. Sí, yo creo que con el avance de las leyes en América Latina, realmente ha sido un buen paso, pero creo que en general los gobiernos que ya tienen leyes no es que nieguen la información, sino que la entregan de manera incompleta o poco oportuna realmente, ¿no? Hay algunas áreas estratégicas en las que no tener la información de manera oportuna es casi como no tener la información. Por ejemplo, los nombramientos de altas autoridades en el sistema de justicia o las contrataciones públicas, ¿no? La información en esos casos sirve para detener ciertos procesos, para evitar que se precipiten contrataciones o nombramientos, y si no se tiene esa información en un momento clave, después es casi imposible impugnar una contratación pública, lograr la destitución de un funcionario mal nombrado. Es como que el camino se hace, la dificultad se multiplica por 10. Entonces en ese caso creo que es importante avanzar en ampliar más los espacios de transparencia activa, en los que no haya necesidad que el ciudadano tenga que pedir la información, sino que se exija de frente a las autoridades publicarla de manera completa. Ya. Y también, sí, yo creo que también hay una preocupación, que puedes hacer una solicitud, pero hacer una solicitud, y yo creo que quizás ahora que tienes el micrófono, puedes decir, hacer una solicitud es simplemente que ahora el gobierno tiene tu nombre, sabe dónde tú vives, y bueno, dejo que me hable. Buenos días, ¿me escuchan? Esto para mí es alucinante, ¿no? Yo vengo de Cuba y estamos a otras velocidades, ¿no? Es evidente. ¿Te puedes presentar un poco de...? Sí, yo Iván García. Yo soy periodista independiente, escribo en Diario Las Américas y un sitio, Martín Noticias, que pertenece a la OA. María mencionaba que Estados Unidos está en el lugar 43. Veo que es el tema de Estados Unidos, lo cual es una contradicción, yo la entiendo. Que un presidente como Donald Trump hable o crucifique los medios y luego quiera hablar, por ejemplo, de libertad de expresión hacia Cuba o otros países, ¿no? Pero es que del 43 hacia abajo, si ella mira, Cuba está en el 175, creo. Es decir, tres puestos antes del último. Y quisiéramos escuchar esas realidades, porque veo avance y retroceso, la transparencia, el acceso a la información, pero nosotros ni siquiera tenemos ley, ni siquiera podemos pedir información, ni siquiera hay una oficina que nos da los datos, ni demoran 20 días ni 40, no existe. Incluso hay una ley, sí, pero para condenarte a 20 años de prisión. Es decir,
Quisiera escuchar los países que están también peores, ¿no? Ecuador, Venezuela. Sí. Por ejemplo, ahora Bolivia, con una serie el señor Quiroga, el colega, hablaba de una serie de rejuegos. Es decir, ¿cómo? Claro que en Estados Unidos se está mal, o se puede haber empeorado, haber un retroceso, pero ¿y los demás qué? ¿Y los demás, y los otros, el resto? Bueno, hablando de retroceso y avance, ¿hay avance en algún sentido ahora en Cuba? No, ninguno. Lo mismo con lo mismo decimos en Cuba. Ahora, claro, hay un refrán en Cuba que dice, niño que no llora no mama, ¿no? Vamos a seguir llorando. Estaba buscando si de Venezuela o de Bolivia. ¿Quieres hacer un comentario sobre acceso, retroceso? Te cedo. Buen día. En Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa ha estado trabajando durante todo este tiempo en una ley de acceso a la información que permita lograr información respecto a una serie de temas. Se está tratando de avanzar, pero seguimos sin una ley que realmente beneficie a esta necesidad. Y bueno, yo creo que tenemos que ya culminar un poco, pero quería... perdón. Perfecto. Hola, Andrés Cañizales de Venezuela. En el caso venezolano, pues no existe una ley, pero además el Estado sistemáticamente está negando la información. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar información sobre la inflación hace 3 años. El Ministerio de Salud dejó de publicar la información epidemiológica desde hace 3 años. Más o menos a partir del 2013, 2014, de forma sistemática, no existe información pública. Y en algunos casos, algunas organizaciones de derechos humanos que han acudido a la justicia, más bien se les ha abierto algún tipo de proceso a esas organizaciones por solicitar información. Y para terminar con una manera positiva, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como individuos en la sociedad y como periodistas para mejorar la situación, particularmente, o sea, que no hay casos perdidos, que Cuba, ojalá ya han sido casi 60 años, pero que Venezuela no caiga en los mismos 60 años que cayó Cuba, y que la situación en Bolivia, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ha funcionado en ciertos países, que han visto un retroceso, que han visto un estancamiento y que lo han superado? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo, ¿aló? ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Bueno, yo creo que aquí en Estados Unidos nosotros, ¿no? Los que trabajamos aquí, podemos ignorar estos comentarios de fake news y seguir tratando de obtener esa información que la administración, las agencias, la Casa Blanca no nos dan. Conozco yo, por ejemplo, a personas que trabajan en el gobierno que no quieren dar información porque tienen miedo de que les pueden perder el trabajo. Entonces hay mucha presión de parte de esta administración por no filtrar información y yo creo que tenemos un reto, pero hay que seguir insistiendo. Sí, yo quiero añadir a eso de que, a nivel regional, obviamente, yo creo que sería una estupenda idea que las asociaciones que protegen a los periodistas en Estados Unidos y la libertad de prensa, la libertad de expresión, forjen alianzas, si es que no las tienen ya, con otros organismos regionales para salir en defensa de periodistas que tienen restringidas sus labores en América Latina, ¿no? Cuando estamos hablando de los casos de Venezuela, de Cuba, etcétera. Y en este país hay fundaciones muy buenas. Yo, en el caso mío, yo soy vicepresidenta de medios impresos de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Estados Unidos, y yo sé que hemos hecho una labor muy fuerte de apoyo a los periodistas que sufren represión en México, por ejemplo. Ahora que hay casos sonados de arrestos y de incluso asesinatos. Así que yo creo que nuestra labor a nivel regional es apoyarnos en estas instituciones de renombre internacional que sirven para respaldar a los periodistas y el oficio del periodismo. Ya llevamos 14 meses con la administración Trump y yo me atrevo a apostar dinero, el que quieran, de que la situación no va a mejorar respecto al acceso de la información.
Pero yo creo que es un reto también para nosotros, para seguir haciendo nuestra labor, corroborar los hechos, consultar a diversas fuentes, no confiarnos de los comunicados o apoyarnos únicamente en los briefings, sino salir más allá dentro de lo que sea posible dentro de nuestros medios. Obviamente aquí lo hemos dicho todos, la campaña activa que hay contra el periodismo y los periodistas en Estados Unidos es alarmante, es peligroso porque erosiona la confianza del público en una de estas instituciones claves para la democracia. No es un cliché, es una realidad que nos afecta a diario. Y si el eslogan de Trump fue recuperar la grandeza de Estados Unidos, yo creo que el nuestro debe ser recuperar la grandeza del periodismo, porque hay demasiado en juego, más allá de nuestro sustento como periodistas, hay demasiado en juego como para agachar la cabeza ahora. César, no sé si... Bueno, ¿qué ha funcionado? En América Latina tenemos estas experiencias autoritarias, 60 años en Cuba y 20 años en Venezuela, 10 años de Ecuador, 15 años Bolivia, ¿no es cierto? Y lo que ha funcionado como mecanismos de resistencia del periodismo es, primero, no normalizar este tipo de agresión que es el negar información. O sea, hay que denunciarlo constantemente y hay que llamar la atención de la sociedad de que se está coartando el derecho, no de los periodistas, sino de los ciudadanos a conocer. Eso es lo que realmente está en juego, perdón. Y yo creo que precisamente el lograr estos mecanismos de cooperación, solidaridad, y ahí concuerdo con María, es fundamental. Es decir, tiene que convertirse en un problema no solamente de un país o un determinado grupo de periodistas, sino en un tema regional, un tema en el cual las amenazas contra unos amenaza contra todos. Y eso me parece que es fundamental. Y luego simplemente dejar esbozado una idea de que aquí se ha hablado del tema seguridad nacional como una restricción al derecho al acceso a la información, pero lo que estamos viendo en los últimos meses, años, es que se utiliza temas como la privacidad o incluso el copyright, la protección del copyright para el negar el acceso a la información. Es decir, ha habido casos en América Latina de censura de documentos, por ejemplo, documentos oficiales porque contiene el número del carnet de identidad de un funcionario o porque la presidencia de la República en el Ecuador hizo copyright de todas las fotografías y de los discursos del presidente. Entonces no había cómo publicar fotografías o discursos del presidente. Era impresionante, ¿no? Y lo mismo está pasando en Turquía, por ejemplo. Erdogan le copió el mecanismo creativo a Correa y está pasando lo mismo. Es decir, es un mecanismo que se puede generalizar. Bueno, me pidió Alicia pensar en esas posibles recomendaciones de mejoras. Yo creo que primero, o sea, yo hablo solamente de parte de lo que debemos hacer los periodistas. Otras instituciones, claro, deben hacer otras cosas por su cuenta. Pero en cuanto a lo que pueden hacer los periodistas, que tenemos acceso a los medios, ¿no? Porque escribimos y hablamos en los medios, debemos ser impulsores sistemáticos de la libertad de expresión a través de la transparencia, del uso de las leyes de transparencia. Primero, usar las leyes, usarlas sistemáticamente, no solo la transparencia pasiva, sino también hacer muchas peticiones y hacerlas cumplir. Una rutina de reportear a base de documentos, o sea, siempre pensando como periodistas, cuáles son los documentos que existen dentro del sistema de gobierno y también en la empresa privada, o sea, los poderes económicos. ¿Cuáles son los documentos que debemos estar buscando y después hablar sobre ellos, escribir sobre ellos en nuestros reportajes? Como periodistas, informar en nuestros medios, porque tenemos ese poder de medios, informar sobre la manera que funcionan las leyes de transparencia, hacer artículos sobre el funcionamiento de la ley, enfocar, yo creo que Claudia lo mencionó, los unknown knowns,
muchas veces nos dan una respuesta a nuestra una petición de información y dicen, bueno, aquí tienes un documento, 2 documentos, pueden ser 50 documentos, pero lo que no nos dicen es lo que no nos han dado. O sea que las leyes de transparencia no son muy transparentes, que digamos. Exacto, no es completo. No tienen, y muchas leyes no tienen obligación de decir, aquí tenemos 150 documentos, 15 quedan desclasificados, 25 quedan parcialmente desclasificados y el resto te entregamos. Entonces, yo sé lo que no me han dado. Eso, yo creo que los periodistas podemos impulsar mucho ese tipo de reforma. Y la clara identificación de lo que es clasificado, no clasificado y revisión del proceso de clasificación. O sea, de los militares, por ejemplo, que queda clasificado y dicen, bueno, yo pido que se desclasifica. Una vez, yo en una oficina en Chile, en la Contraloría, me dieron un ejemplo de un documento clasificado. Era una tarjeta de Navidad del ministerio, del jefe de las Fuerzas Armadas. Y era con estampilla secreto. Porque todo que viene de los militares es secreto, por definición, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que impulsar que se cambie. Y mucho seguimiento en cuanto a eso. Pero yo creo que directamente escribir sobre el funcionamiento en nuestros diarios y en nuestros programas de televisión sería una ayuda grande para que el público se informe sobre el proceso y el sistema. Yo tengo una pequeña pregunta en relación a lo que se comentaba antes de la necesidad de actualizar las leyes y las instituciones en respuesta a las nuevas tecnologías, en respuesta a este mundo en el que los datos son un nuevo commodity y que ya vemos que los gobiernos y las empresas los están utilizando, pero no tanto así la sociedad civil o los ciudadanos. Entonces, por un lado está la necesidad de actualizar las leyes para, por ejemplo, hacer que las instituciones presenten su información en forma de datos abiertos, accesibles, analizables. Pero la otra cara de eso es que para que la información pueda ser adecuadamente consumida, tiene que ser adecuadamente interpretada. Y eso pasa por una necesidad de actualizar el tipo de conocimientos que adquieren los periodistas. O sea, la educación STEM se vuelve extremadamente importante al momento de utilizar los datos abiertos para evaluar políticas públicas, por ejemplo. ¿Qué tan preparado está el oficio del periodismo y la academia y los medios como para responder a eso? Bueno, buena pregunta y muy oportuna para los tiempos que vivimos ahora, que cualquiera, incluso se puso de moda esto del periodista ciudadano, ¿no? Que sin tener ninguna capacitación se lanzaba con una grabadorcita allá afuera a investigar por su cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante dar esta educación continua para los periodistas, ya sea recién ingresados a la profesión o que llevan décadas en el oficio. Yo sé, por ejemplo, que la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos cada año ofrece conferencias, ofrece seminarios, talleres de capacitación, hacen alianzas con otras asociaciones de periodismo, ya sea en Florida, el Poynter Institute u otras organizaciones, precisamente porque hay una sed de información. Nosotros hicimos hace poco una encuesta con los periodistas tratando de determinar cuáles son sus necesidades e intereses, y entre los principales temas que surgieron fue precisamente esa necesidad de tener talleres de capacitación sobre cómo acceder, cómo llenar el formulario de FOIA, los siguientes pasos, cómo acceder a la información, cómo hacer, cuáles son los pasos básicos del periodismo de investigación. O sea, hay mucha necesidad y hay pocos medios disponibles para hacerlo, pero yo creo que es importante, por eso decía anteriormente que es importante forjar alianzas con los grupos que ya lo están haciendo, grupos que están apoyando a los periodistas, con becas incluso. Hay numerosas instituciones, universidades, por ejemplo, que organizan seminarios sobre
periodistas que cubren temas de salud, periodistas que cubren temas de narcotráfico, periodistas que cubren temas educativos. O sea, yo creo que es muy importante porque eso nutre al periodista y a la vez, pues, obviamente, el argumento es que la sociedad civil sale ganando, pues, porque tiene un público mejor informado, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante lo que tú dices, darle al periodista capacitación, pero también el periodista tiene su propia responsabilidad de seguirse educando, porque los métodos van cambiando, la información, hay información que ayer fue vigente y que hoy ya no la es. También es importante mantenerse en contacto con las fuentes del gobierno. Por ejemplo, en el Congreso acá en Estados Unidos constantemente se están formulando proyectos de ley que afectan ese acceso a la información o el funcionamiento del gobierno. Yo creo que sí, es importante. Yo creo que en resumen sería la educación continua del periodista. Y solamente añadir una cuestión que yo creo que cada vez más el periodismo deja de ser un oficio solitario, un oficio de lobos esteparios como era hasta hace poco. Y en realidad ahora se trabajan con grupos multidisciplinarios que comprenden incluso ingenieros informáticos, que comprenden diseñadores, que comprenden una serie de profesionales de otros campos justamente para poder tener la capacidad de analizar grandes bases de datos, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, el ejemplo de los Panama Papers y de todos estos trabajos multinacionales es eso, o sea, cómo se mezclan varios oficios. La alianza entre periodistas y abogados es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los periodistas tenemos que dialogar entre nosotros, pero también aprender a dialogar con otros profesionales de otros oficios. No podemos hacerlo todo, definitivamente. Buen día. El profesor Dínguez finalizó diciendo de que tenemos el poder. Yo soy convencido que ya no tenemos el poder. Que los periodistas, yo no sé si algún día ya no van a haber periodistas en el mundo, pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que los periodistas, como los entendemos hoy día, van a desaparecer. Ya la información, todos sabemos, y lo voy a repetir, pero todos lo saben, que ya no es unidireccional. Ya el tipo que leía un periódico, hoy día agarra una tablet o agarra un celular y lee 10 periódicos. Hoy tenemos más información en un día de lo que hemos tenido en los últimos 100 años. Creo que el oficio nuestro, porque yo también dirijo un periódico, está en constante cambio. Creo que lo que nosotros estamos hablando aquí es muy importante, pero estamos hablando con ideas muy antiguas. Creo que lo que seguimos reflexionando es algo que ya fue. Creo que lo que tenemos, creo que el desafío real hoy día es cómo hacemos para que los ciudadanos se sigan acercando al mundo tecnológico. Y el cómo hacerlo quizás, en ese cómo hacerlo quizás está parte de la nueva dinámica de lo que va a ser el periodismo, si es que se mantiene con vida en algunos años más. Wow, un poco. Bueno, yo discrepo con esa idea, pero pues lo podemos hacer en otro panel. Hola, buenos días. Yo soy Elvira Daniel, soy mexicana. Fui constituyente en la reciente Constitución de la Ciudad de México, soy abogada y coincido con el último comentario que acaban de hacer. En México, país, y particularmente en la Ciudad de México, las leyes en materia de acceso a la información y transparencia han venido desarrollándose de forma muy importante. Las preguntas o la reflexión a la que invito es: ¿a dónde termina el tema regulatorio y en dónde empieza la voluntad? Porque en México tenemos muchísimas leyes, simplemente no se aplican. Y que habla, bueno, yo espero que siga habiendo periodistas siempre, porque acceder a la información, creo que hay un exceso, o sea, hay una cantidad de información increíble. Pero el ser periodista, tener la capacidad de discernir sobre qué se comunica, qué no, qué debe de conocer a alguien un joven de 18 años o una persona que trabaja en un taller o un doctor,
que no es su función estar accediendo a la información y comunicarla, pero ¿en dónde empieza esta voluntad? ¿En dónde empieza la obligación del gobierno? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Porque en México diariamente mueren cientos de periodistas. Entonces, yo creo que es a lo que yo invito a la reflexión. ¿En dónde termina el tema regulatorio? ¿Hasta dónde la obligación de regular? Sí siento por lo que pasa en Cuba o Venezuela, pero me volteo a ver a mi país y digo, ¿qué pasa, no? Tenemos grandes leyes y sin embargo, si se atreven a informar algo que no le conviene a la autoridad o a la institución, quitan al periodista, ¿no? Por decir algo de lo que está pasando en México. Yo creo que es importante lo que tú dices, y por eso decía yo que yo discrepo con la idea de que van a desaparecer los periodistas, porque sí, efectivamente vemos un bombardeo constante de información, que no necesariamente toda esa información tiene un impacto en la vida cotidiana de la población civil. O sea, yo ahorita abro el internet y hay un montón de información, que si las Kardashians, que si no sé qué. O sea, pero ¿cuánta de esa información en realidad impacta a la vida pública, a la vida nacional? Yo creo que el periodista siempre va a ser necesario, como lo fue en Estados Unidos, recordemos con los muckrakers, en el siglo XIX. Si no hubiera sido por la labor de los periodistas, no se hubieran echado a andar numerosas reformas laborales y sociales de las que seguimos gozando hoy en día en Estados Unidos y en otros países que han copiado ese modelo de Estados Unidos. Yo creo que sí, efectivamente, incluso ahora se está experimentando con los periodistas robot, ¿no? Hay bot news. Ya están programadas, salen estas noticias que no fueron hechas por humanos, pero yo creo que como en cualquier otro ámbito de la inteligencia artificial, yo creo que, o quiero pensar que los periodistas, los seres humanos, vamos a ser necesarios para poder discernir qué información necesita el público y cuál no. Porque en última instancia se está hablando todo el rato de rendición de cuentas para los que ostentan el poder, y la información que necesitamos, como decía anteriormente, como consumidores y como votantes. Pero es interesante su comentario, porque es cierto que tradicionalmente estamos viendo las leyes de acceso que protegen, o sea, el acceso al gobierno, que el gobierno es el que impide el acceso, pero yo creo que hoy en día estamos viendo que son terceros, la verdad, que impiden el acceso, instituciones o que no sean muy formales, o como lo que estaba diciendo César, empresas quizás que fabrican armas, o empresas que fabrican opioids, o no son empresas, son factores reales, o terceros, como estaba un poco comentando César sobre el derecho al olvido, que ha nacido ahora en Europa, pero que se está, así que no sé qué pueden comentar sobre eso. Dos cosas. Lo primero que sí, realmente hay un factor, yo le llamaría cultural en América Latina, de tener excelentes leyes que nadie las cumple. O sea, eso es así y pasa en todos nuestros países. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Seguir construyendo, o tratar de seguir construyendo institucionalidad y reforzar el Estado de Derecho. Ese es el gran reto que tenemos, que tienen las democracias de la región y por lo tanto todos los ciudadanos que vivimos en América Latina. Y eso es así, y sobre eso vienen estos nuevos retos de los que planteabas, Alisa, que son, en cambio, todo en estos claroscuros que existen, ¿no es cierto?, que comienzan además a aparecer con mayor fuerza, que es todo este tema de la privacidad versus la transparencia, ¿no es cierto?, y cómo estos mecanismos de protección a la privacidad son más bien utilizados ya no por los ciudadanos, sino por los gobiernos, por los funcionarios públicos. Lo que tú mencionabas hace un momento, la declaración de impuestos de Trump, ¿debería ser pública o no debería ser pública? Para mí debería ser pública, por supuesto, ¿no es cierto? Se trata del principal funcionario, el primer funcionario de un país. Deberíamos saber cuál es su declaración, pero se escudan justamente en la protección de datos personales y de la privacidad. Y eso lo vemos con mayor fuerza, cada vez con mayor fuerza, y el derecho al olvido es peligrosísimo porque justamente trata de borrar, ¿no es cierto?, de que no quede vestigio en los buscadores, por lo menos, del pasado de alguien.
Y eso yo creo que es sumamente peligroso. Sí, o sea, yo creo que, o sea, empezó quizás con buenas intenciones, o sea, que Juana se emborrachó en un bar a los 17 años, o sea, y ahora quiere ser empresaria, pero si pensamos, o sea, más globalmente, o sea, el derecho al olvido, es como ciertos países ahora que quieren borrar la historia, y es una historia, o sea, desagradable, de acuerdo, que pasaron cosas horribles, pero si, como se dice siempre, el que no sabe la historia se condena a repetirla. La nueva ley de Polonia exactamente va en eso. Nadie puede hablar de que el Estado polaco o los funcionarios del gobierno polaco apoyaron el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede hablar de eso, es impresionante. John, yo creo que estabas diciendo antes, o sea, de las leyes, o sea, if you don't use it, you lose it, si no se usa, se pierde, pero puedes hablar un poco más de eso, porque yo creo que estamos viendo que hay leyes, o sea, lo que en realidad, y de repente César también puedes hablar otra vez un poco de eso, porque me estabas comentando que en Ecuador, o sea, si tú solicitas información, te piden información. Sí, bueno, use it or lose it, ¿no? Es un dicho muy importante y yo sigo optimista en cuanto a nuestra profesión, pero lo cierto es que todo esto que estamos hablando está dentro de un contexto de profundos cambios en el periodismo y en la empresa que apoya el periodismo, y no sabemos dónde va a terminar ese proceso. Yo creo que no podemos saber lo que es el futuro para la profesión, pero sí diría yo que mirando hacia atrás 10 o 20 años, cuando empezamos a hablar de esa cosa de cambios y de que todo va a ir abajo por el Internet, hemos sobrevivido bastante bien. Todavía estamos en pie. Entonces yo creo que cuando uno ve el periodismo actual, uno tiene que verlo, como tú has dicho, no con ojos del pasado, de cómo, que el periodismo era tan lindo en el pasado y ya no lo tenemos. Claro, porque eso tampoco es verdad, porque no era tan lindo, era con muchos problemas, de mucha dominación por las clases dominantes, etcétera, etcétera. Justo el contexto actual es una avalancha de información, una oportunidad de parte de los periodistas profesionales de una oportunidad única de procesar y interpretar esa información, porque nosotros tenemos, no todos, pero tenemos la capacidad y el conocimiento o la posibilidad de conseguir el conocimiento de procesar esos datos. Y bueno, yo insisto que el periodismo de investigación es esencial para la sobrevivencia de la democracia. Estados Unidos está mostrando eso ahora. Si no investigamos a Trump, va abajo la democracia, a pesar de toda nuestra tradición. Entonces, el periodismo tiene un gran deber de usar las leyes de transparencia, de insistir a pesar de la resistencia que nos ponen los gobiernos, y seguir investigando y tratando de ver cuál es la cosa que nosotros los periodistas podemos revelar sobre el sistema actual, sobre lo que es más importante para el público, ¿no? Y usar nuestras técnicas, nuestras capacidades de revelar las cosas a beneficio del público. Y vamos a ver cómo va en la transformación de la profesión. Ojalá que tenemos salarios en 20 años más. Yo creo que sí, pero van a ser salarios para hacer una cosa muy específica y muy especializado, con mayores conocimientos, no menos. Creo yo, puede ser que estoy equivocado, pero yo creo que el futuro no es negro para el periodismo si usamos las leyes de transparencia. Yo creo también, y dándole seguimiento a eso, yo también concuerdo en que es un futuro promisorio,
e importante para nosotros como periodistas. Y ojo que el periodismo de investigación, hablo de nuevo con los medios que no tenemos esos recursos para dedicar un mes entero a una investigación para destapar el siguiente escándalo. Por supuesto que muchos medios no tienen esos recursos. Pero, por ejemplo, una táctica muy sencilla a la que recurrimos muchos periodistas, por ejemplo, cuando estamos escribiendo una información o el enésimo ataque del presidente Trump en Twitter contra un detractor o un crítico, poner las cosas en contexto. No vamos a destapar escándalos con cada noticia, por supuesto, pero es importante que el lector tenga contexto y sobre todo contestar preguntas fundamentales en esas notas de información, por ejemplo, ¿por qué y cómo? El ejemplo de ahora del escándalo por la investigación del FBI sobre Rusia, por ejemplo, explicar por qué es importante eso, por qué es importante saber que se accedió a información de forma indebida sobre los usuarios de Facebook, darle contexto siempre a la información, contestar por qué, cómo, dónde, y usar incluso las propias palabras del mandatario para exponer. Bueno, usted dijo el año pasado X y ahora está diciendo Y, ¿cómo fue ese cambio? No, o sea, yo creo que para nosotros es muy importante siempre ofrecer ese contexto, señalar contradicciones, porque esas las vemos a diario, obviamente, señalar las contradicciones, analizar la información para que no sea la típica nota de dijo, agregó, añadió. O sea, yo creo que es muy importante y para eso obviamente vamos a necesitar periodistas capacitados para poder haciendo esa labor. Ok, yo creo que cambiamos un poco el tema al final, pero no importa. Bueno, quiero agradecerles a todos, a los panelistas por su participación y contribución a estos temas que nos importan tanto, y quería acabar algo con el de que se acaba el periodismo, porque se me ocurre mientras estaba hablando de eso que estamos viendo la Apocalypse, y estaba pensando un poco en la rima esa de Becker, que mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía, que se acaba la poesía. Y yo creo que mientras estemos vivos, mientras exista la noticia, va a haber periodistas. Así que queremos a Lisa. Vamos a tomar una pausa de unos 15 minutos para el café y volvemos con el segundo panel sobre viejos y nuevos retos para la libertad de expresión en las Américas. Gracias a Lisa por su excelente moderación y a nuestros panelistas del panel primero. Gracias.